Nuestro invitado de hoy es Manchego de Piedrabuena. Es un poeta de cuerpo y alma, poeta detallista, reflexivo, auténtico. Se licenció en Historia Moderna y Contemporánea y ha sido docente. Hoy les quiero presentar a todos ustedes a don Francisco Paco, para los amigos, Caro. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Gracias por estar aquí, en esta casa que va siendo casa de todos los poetas manchegos, cosa que me agrada mucho porque nos hace falta un hogar, Pues para mí es un placer porque además estáis tantos y tan buenos que dice, bueno, ¿cómo es posible tanta creatividad en la tierra, verdad? Pues sí, la tierra yo creo que lo da. La Mancha siempre ha sido tierra de artistas, de grandes pintores, por ejemplo, y de grandes poetas, ¿no? Gente muy, yo creo que lo da la luz y la llanura, la amplitud, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Paco, ¿has sido un docente vocacional? Pues la verdad es que he sido docente vocacional casi toda mi vida. Comencé a trabajar con 18 años en la enseñanza primaria, después pasé a la enseñanza secundaria y en los institutos he terminado mi vida. Y solo al final de mi vida laboral, de mi vida docente, empecé mi juego o mi coqueteo o mi afán con la poesía. Yo tardé en llegar a la poesía, la enseñanza me tenía bastante ocupado. Sin embargo, fíjate, suele ser muy habitual que el poeta tenga una formación de docente, ¿no? Normalmente ahora sí, Casi todos los poetas, hay muchísimos poetas que han sido docentes y que han estado en la docencia. Y no sé por qué, es algo habitual, sí, es algo habitual. ¿Y por qué te licencias en Historia Moderna y Contemporánea? Bueno, pues a lo mejor porque se dice que el que estudia psicología es porque tiene problemas consigo mismo y el que estudia historia porque tiene problemas con la sociedad, ¿no? Entonces yo estudié historia para intentar comprender el mundo y por qué estábamos así, por qué habíamos llegado a esta situación. Estudié historia, comencé en Madrid y terminé en Barcelona. Muy interesante, ¿no? Sí, sí, estuve en Barcelona en los años 70, el 76, y allí hice toda la especialidad de Historia Moderna y Contemporánea. En el año 2006 se edita tu primer libro de poesía, Salvo de ti. ¿Qué te impulsa a ello? Pues es una historia que he venido contando a veces. Yo era lector de poesía, lector, no voy a decir convulsivo, pero sí paciente y constante, ¿no? Pero nunca me había atrevido a dar ese paso. Para mí escribir era algo, pues algo mayor, era algo propio de Lope, de Quevedo, de Lorca, en fin, de los grandes poetas. Pero yo me ocurrió un hecho el año 2003, que tuve un problema de salud fuerte y me tuve que quedar en casa de baja durante un tiempo. Y entonces ocurrió que en esa misma época yo empecé a tomar contactos con poetas de carne y hueso, con poetas de verdad, con mi paisano Nicolás del Hierro, con Pedro Antonio, Gonzalo Moreno, con José Luis Morales, con gente importante. Y entonces pues yo me quedaba solo en casa, de baja, leía a los poetas contemporáneos, leía a los poetas reales y bueno, y pensé que tal vez. Y entonces así empecé a escribir el año 2003, 2004 y así surgió Salvo de ti, mi primer libro de poemas, que bueno, para mí fue pues un auténtico hallazgo, ¿no? Un auténtico hallazgo sentirme yo en ese mundo en el cual estoy muy a gusto. Cada uno de los poetas en su trabajo, en su creatividad, tiene unos rasgos que le diferencian de otros, ¿no? ¿Cómo defines tu poesía, Francisco? Pues no sé, mi poesía yo la defino, a veces cuando me lo han preguntado,
Ya sabes que es muy difícil para un poeta hablar de Sí, sí mismo, sin duda, ¿no? sin duda. Sin duda. Pero yo Sí. no tengo como una preocupación por el lenguaje. Para mí la poesía es un modo de lenguaje. Entonces el lenguaje poético es distinto al lenguaje aprosado. Y un poeta debe tener una voz propia, un lenguaje propio, en el cual cuando alguien se acerque a un poema suyo debe reconocer inmediatamente quién es el autor por la voz que lo posee. Entonces yo siempre he intentado un lenguaje que alguien lo considera como muy manchego, que es muy enjuto, con muchos silencios y con poco discurso, sino más bien desde la intuición, desde los apuntes, ¿no? Entonces por ahí me siento. Cuando noto que voy explicando demasiado las cosas, no soy yo. Pero sin embargo, se te reconoce por tu poesía. Quiero decir que se lee un texto tuyo y se sabe inmediatamente que es tuyo. Eso es lo que se llama, lo que se suele decir, tener voz propia, ¿no? Un poeta debe tener voz y mundo propio. Entonces yo por lo menos tengo una cierta voz que yo no la palpo todo, pero entiendo que los otros cuando se acercan me reconozcan. Si esto es así, yo me siento pagado. Yo empezaba diciendo que tu poesía es detallista, reflexiva, sí, auténtica. Esas son las cualidades que yo veo. Yo tengo una poesía evidentemente reflexiva sobre el amor, sobre el tiempo y sobre la muerte, que son las tres heridas hernandianas, ¿no? Sí, sí. Y entonces esas tres heridas, que son los tres universales donde los poetas se mueven, pues a mí me afecta mucho, y sobre todo el tiempo, últimamente más el tiempo, ¿no? El tiempo y el paisaje. Últimamente escribo más sobre el tiempo que nos queda y sobre el paisaje que nos llena de serenidad o de paz. ¿Eso lo da la madurez? Yo creo que es, mi amigo Morales Barba, que es poeta y profesor, llama a esto poesía de la edad. Los jóvenes no están en el paisaje, los jóvenes están en el amor, en ella, en él, en la felicidad, en el futuro. ¿Cómo te entiendo? En el futuro. Pero sí, sí. La poesía de la edad es aquella que se basa en la reflexión y en la observación del paisaje y en un sentimiento de estar casi de acuerdo con lo que se ha vivido y entender que la vida está bien y hemos llegado aquí y que lo que nos toca es el tiempo que nos queda, pues disfrutarlo. Incluso dar gracias a haber llegado hasta aquí. Gracias a haber el otro día, hace unos días, aparecía en internet una poesía rescatada tuya, un poema. Yo te he utilizado el término sublime porque estaba no solo conseguido, sino que era un deleite poder leerte, ¿no? ¿Te ha sorprendido que la gente que hemos leído esa poesía diga, jo, esto es lo más? Bueno, uno no sabe, a veces tú sabes que los elogios en las redes tienen una parte de sinceridad, otra parte de halago, otra parte de amistad, entonces hay que hacer un caso en relativo. Yo lo mido más por la cantidad de personas que se sienten impulsadas a decir algo sobre el poema. Entonces es cuando veo que el poema tiene algo que transmite, que lleva. Transmite, ¿no? ese transmite. En concreto, muchos, poema, ¿no? Pero este poema habla sobre el amor, sobre el recuerdo del amor y sobre la posibilidad de volver a tenerlo y disfrutarlo. Qué goce leerlo, es un goce inconmensurable, ¿no? Sí. Paco, ¿es una necesidad del alma escribir? Puede serlo, no estoy tan seguro que lo sea, no soy tan como yo he oído a muchos compañeros decir que yo si no escribo me muero, y tengo algunos compañeros que escriben cada día, ¿no? Yo no, yo escribo cuando tengo algo que decir o cuando algo del lenguaje, realmente algo que leo, que oigo, alguna construcción me proyecta hacia su desarrollo, hacia escribirla. Yo he pasado temporadas sin escribir, he pasado meses sin escribir y no ha pasado nada, no ha pasado nada. En tu trabajo, en tu creatividad, huyes de la métrica.
Bueno, sí, no, sí, no, sí, no. Lo que yo procuro, yo cuando escribo, escribo y leo a la vez y oigo el poema y lo digo. Entonces, para mí, la poesía tiene que tener cadencia, tiene que tener música. Ritmo. Ritmo, porque esa es una característica del lenguaje poético. Sin duda, sin duda. Eso, ¿no? El juego, otra es el que las palabras signifiquen algo más de lo que significa. El poema debe acrecentar el valor de las palabras, ¿no? Cuando en este último poema que tú citabas acaba con la palabra beberte, pues ese beberte significa todo, muchísimas cosas, más allá que el acto de beber, ¿no? Entonces, un poema, el lenguaje poético debe hacer explosionar el significado de las palabras. Eso es uno de mis conceptos, ¿no? Cadencia y polivalencia de los significados. ¿Cuántos libros hasta llegar a En donde resistimos? Ya no lo sé. Creo que 10 o 12. A mí me parece imposible cuando alguien me dice, Paco, ¿vas a seguir editando? Digo, pues yo creo que ya lo he dicho todo. Si yo he dicho muchas cosas. He escrito, yo creo que son 12 libros, ¿no? Y la verdad me siento representado en todos, me siento bien, pero ya digo, seguramente será repetirme, ¿no? Aunque luego encuentro poemas como este que digo, hombre, puedo todavía decir algo, claro que sí, algo nuevo, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo incluso te animaría a seguir en esa línea, ¿no? Porque además de ser muy auténtico, tiene un cierto halo de erotismo ese poema, ¿no? Sí. Es que el erotismo es una de las grandes fuerzas de la vida, es que es imposible no vivirlo. ¿Qué cuentas en el libro En donde resistimos? Pues En donde resistimos, como antes hemos hablado un poco, hay algunos poemas hechos durante la pandemia donde cuento qué sentido tiene vivir en la belleza, en la escritura, mientras muere la gente, ¿no? Y claro, pero es que luego entendí que es en la belleza uno de los lugares donde se puede resistir la vida, ¿no? Y son esos lugares, en el sosiego del alma, en la belleza, ¿no? Donde uno puede encontrar refugio, ¿me entiendes? Para resistir la vida y los embates de la vida. Y yo me parece que eso es lo que intenta contar el libro, que es un paseo a través de paisajes y a través del contacto con ese momento tan cruel que tocó vivir, pero que hay momentos donde el erotismo, como tú decías antes, también aparece, ¿no? Porque es otro de los lugares donde poder resistir, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que cuenta. Es un libro que no pensaba haber puesto en circulación. Yo creí que con Aquí había acabado mi etapa, pero ves, luego aparece otra cosa. Bueno, y tenemos que animarte, tienes que seguir, claro que sí. No, sí, yo escribiré, lo que no sé si editar o no, de eso depende. ¿Es quizá este último libro el que mayor satisfacciones te ha proporcionado? Pues no, Aquí, el libro anterior, Aquí, que habla más de recuerdos y de mi pueblo y de mi infancia, también me ha proporcionado bastantes satisfacciones porque ha sido bastante divulgado. Hemos hecho 2 ediciones, se ha distribuido bastante, pero evidentemente yo creo que En donde resistimos tiene un componente estético que me satisface mucho, porque yo creo que solo leyendo ese libro uno puede conocer mi actitud poética. Es el más representativo, se puede decir, de mis libros, ¿no? Último, y que haya llegado al final, pues es un compendio de tu experiencia también, ¿no? Claro. Es como no haber ido perdiendo cuerda, sino al contrario. Ir ganándola. Ir ganándola. Sí, señor, sí, señor. Madrid, Piedrabuena, ¿qué te inspira más? Yo suelo decir, cuando me piden una nota, que soy manchego de nación y convicción. Qué bonito. Soy manchego porque nací, pero porque quiero. Sí, ¿no? sí. Entonces, aunque vivo en Madrid, yo vivo a caballo entre Madrid y Piedrabuena, tengo casa en Piedrabuena, casa que es
muy visitada por muchas personas, amigas, amigos de toda España, y me siento muy a gusto en Madrid porque tengo muchísimos amigos que me ha dado la poesía y otros anteriores, evidentemente, y me siento muy a gusto en Piedrabuena, en su paisaje, en su tierra, con su gente. Estoy feliz, así que para mí no tengo ningún problema, el problema lo tiene el coche. Bueno, el coche son kilómetros y el kilómetros. Coche son kilómetros. Ya está. ¿Que te reconoce Piedrabuena como uno de sus grandes hijos? Hombre, es que grandes hijos de Piedrabuena sí, son Mónico a Sánchez, ver los hilos, ¿no? Pero tú eres uno de ellos. Bueno, yo soy un hijo de Piedrabuena y me siento muy querido en Piedrabuena, muy querido y muy apreciado. ¿Tanto como para ser profeta en tu tierra? No, porque, a ver, ¿cómo decirte? La poesía no es un lugar de lectura común de la gente. Cierto. Ciertamente a muchas personas le falta el hábito de leer poesía, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir, yo me siento leído en mi pueblo, escuchado, ¿no? Pero no tienes el hábito, no es como un cuadro que todo el mundo lo ve y se transmite rápidamente. La poesía leída, tengo ese contexto, cuando leo poesía la gente dice, ¡ay, qué bien, Paco! ¡Ay, qué bien! Lo he entendido, perfecto, me gusta. Pero cuando se quedan a solas con el libro, les cuesta algo más el concepto de lectura. Pero eso es una cosa común que ocurre en cualquier lugar. Yo en Piedrabuena me siento, afortunadamente, quiero y me siento querido. Supongo, Paco, que los premios son un acicate importante para poder seguir. Tú tienes muchos, el Juan Alcaide, el Jovellanos, Ciudad de Alcalá, el José Hierro y otros muchos, ¿no? Bueno, sí, he tenido esa fortuna. Hay gente que va a los premios, otra gente no, es una opción como otra cualquiera, no tienen razón ni unos ni otros, ¿me entiendes? Cada cual hace con su obra lo que le parece. Y yo, en fin, cuando comencé, uno pues necesita confrontar a ver si lo que escribe es aceptado, tiene cierto nivel, tiene consistencia, y los premios podían suponer un camino, ¿no? Entonces tuve la fortuna de ganar el premio José Hierro, que era uno de los grandes premios de España, ¿no? Con paisaje en tercera persona, y la verdad me sentí muy satisfecho. Eso me sirvió también para que me conociera más gente. Entonces, pues los premios para mí han tenido esa oportunidad, aunque siempre digo que los premios es un accidente, que igual puedes ganar que no. O sea, que no quiere decir que tu poesía sea mucho mejor por haber ganado un premio que no por haberlo ganado. Tu poesía es la que es. Pero es evidente que ni hay que llevarlos en procesión, yo nunca los llevo, ni hay que ocultarlos, porque si los ocultas, ¿para qué te presentas, no? Entonces yo creo que es pues un accidente más de la vida, una manera de bueno, estar. pero que en realidad a uno le gusta que le den premios. La alegría dura bastante. Bueno, la alegría cuando te dan un premio, y además Julián, pasa al currículum. Dura unos días, sí, y la verdad, yo recuerdo cuando me llamó Pablo García Baena para darme el premio José Hierro, que estaba comiendo, y me llama, soy Pablo García Baena. Bueno, y sí, pues nada, que te hemos dado el premio José Hierro, y me dio por reír, por una risa nerviosa, pero bueno, y le preguntaban los compañeros del jurado, ¿qué dice? ¿Qué le pasa? Y dice, no dice nada, solamente se ríe, ¿no? Ríe. O sea, te quiere decir que hay un componente, evidentemente, de alegría en que consigas un premio, pero que tampoco esa alegría no debe ser para siempre, te quiero decir, la vida vuelve a su cauce, a su cauce. En la pandemia muchos creadores la han utilizado para poder, digamos, realzar o dedicar más tiempo a su obra, ¿no? ¿Te ha pasado a ti eso? Sí, yo escribí, por ejemplo, en la pandemia lo primero que escribí fue Aquí, que es un libro, como te he dicho, de recuerdos, que nos sirvió para iniciar una nueva editorial, Majalta, con mi sobrino, que seguimos editando libros, ¿no? Y que intentaba, ya que yo la pasé en Piedrabuena, en mi casa, en mi patio, y desde allí escribí ese libro,
que no refleja nada de la pandemia, sino que refleja los recuerdos y mis emociones ligadas a ese entorno, a ese paisaje, a mis antepasados, a mis abuelos, a mis padres, a las circunstancias de mi infancia, y que, bueno, pues tiene, para el modo de ver, a mí me ha complacido bastante, porque es lo que tiene la poesía de emoción. La poesía no puede ser solamente emoción, la emoción la encontramos en cualquier otra historia, pero debe, si un poema transmite emoción, gana muchísimo. Digamos, a veces la emoción es solamente estética y a veces la emoción es moral, sentimental, ¿no? Pero un poema que provoque la emoción en el lector es un poema conseguido. Supongo yo que los poetas sois y debéis ser la voz crítica de una sociedad que cada vez es menos humana, ¿no? Yo creo que solamente escribir poesía es una denuncia de la sociedad actual, que va siendo cada vez más técnica y más con los medios. Ahora no digamos nada con la IA esa, con la inteligencia artificial, sí, que parece que va a anular nuestra personalidad y nos va a convertir en muñecos. Entonces yo creo que solamente escribir poesía ya es una denuncia, más allá de lo que se llamaba entonces la poesía social, que no tiene por qué desaparecer si es poesía. Y hay todavía, y siempre hay en nuestros poemas, una sensación de poner al hombre en su sitio, que es el centro del mundo. Claro. Supongo que tu estado es el ideal, ¿no? Jubilado, con la esposa, a vivir la vida. ¿Eso supone más tiempo para crear? Mira, decía mi madre que nunca sabemos cuáles van a ser los mejores años de nuestra vida. Es cierto. Nos parece que pueden ser los de la infancia, los de la juventud, que tienen muchos motivos para hacerlo. Sí, sí. Pero para mí estos últimos años de mi vida, en que he estado viviendo con la poesía, han sido frutales, fértiles. Yo me he sentido feliz en este mundo, me he sentido cómodo y me lo ha llenado de amigos. Perdona lo que te voy a decir, que puede sonar a jactancia, pero el otro día tuve una lectura en el Ateneo de Madrid, en el aula. Lo he visto en las redes, sí. Y bueno, hubo 200 personas acompañándome, sí. Y otras, no voy a decir otras tantas, pero muchísimas que disculparon porque la vida tiene otras aficiones que ir a escuchar a un poeta, que no pudieron ir. Todo esto supuso para mí esta confirmación que te digo, que estos años me han procurado amigos, gentes magníficas a mi alrededor, y eso vale más que la poesía incluso. La amistad vale más que la poesía. Cuando compones un poema, te imagino, llegas a tu esposa, le dices, te lo voy a leer. Sí. ¿Es así? A veces, no siempre, a veces se los leo y a veces se pone nerviosa y no lo quiere escuchar. Lo quiere escuchar, pero no quiere estar muy atenta, ¿no? Y entonces se lo digo. Bueno, mis hijas salen corriendo, evidentemente. Luego les encanta, sé que les gusta, lo vuelven y tal. Pero hay algunos compañeros que me dicen, a mí me pasa lo mismo en mi familia. Y yo les quiero explicar. Mira, los hijos nos ven como padres, no como poetas. ¿Entiendes? Entonces cuando... Afortunadamente, claro, gracias a Dios. Claro. Entonces un hijo no ve un poeta en su padre, ve a su padre. Sí, sí. Entonces eso es lo fundamental. Nosotros nos quejamos, yo tengo a mi amigo Rafael Soler, que igual dice, mis hijos no me leen. Y se lo tengo que explicar, no se lo tengo que explicar. Afortunadamente, afortunado que no te lean, que te quieran. Llevas toda la razón. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo a don Francisco Caro, sublime poeta manchego, y llegado este momento saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, Paco, si estás preparado, comienza. Bueno, estamos. Dime. Defínete como persona.
Como persona, creo que soy una persona tranquila, que rara vez se pierden los nervios y que, bueno, y que la gente me ve con ese sosiego, ¿no? Y, bueno, es una manera de estar en el mundo. Nunca se es como se está, pero por lo menos esa manera de estar que se transmite, creo que sí, creo que la poseo. Defínete como profesional. Pues me gustó mi oficio, me gustó enseñar. Y yo creo que... Es una profesión preciosa. Que a los alumnos que he encontrado siempre me recuerdan con agrado y yo creo que eso es suficiente. ¿Cuál es tu color preferido? El rojo, fundamentalmente. ¿Por la pasión? Sí, por la pasión, porque la naturaleza lo tiene menos, está con gotitas, el verde, el azul, no están tan presentes, ¿no? Pero los amarillos, los rojos son esa potencia. ¿Cuál es tu fruta preferida? Bueno, que tengo varias, sobre todo la naranja es para mí fundamental, pero ahora los albaricoques que están ahora justos ahora, son riquísimos. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Bueno, como todos los mayores, cada vez más el dulce, un poquito, pero mira... ¿Pero eres galgo o no? No mucho, pero me gusta un poquito, pero hay un sabor que a mí me encanta, que es el del buen vinagre, ¿no? El de los escabeches, ¿no? Y cuando hay un escabeche en su punto perfecto, es algo deleitoso. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Pues yo creo que a todo el mundo cada vez vamos yendo hacia una ropa más cómoda, ¿no? Más cómoda y más normal, ¿no? Lo normal. Mira, hay una cosa, jamás he usado vaqueros. Jamás. Qué curioso. Jamás he usado vaqueros. Siempre hay personas que se han dado cuenta y me lo dicen: Paco, tú nunca has tenido vaqueros. Mi padre era sastre y entonces mi padre me hizo la ropa hasta los 15, 16 años, ¿no? Que ya empezó todo el aparataje de la confección, sí, el prêt-à-porter, sí. Y los sastres pues perdieron un poco su función, ¿no? Sí. Pero yo jamás entré con el vaquero, me parecían rígidos. ¿Qué mascota preferirías tener? ¿De animal? Sí. No, pocas. Ahora tengo la de mi hija, que ya tiene un perro, y ahora pues yo en principio no lo veía por las obligaciones, pero le tengo cariño. Le tengo cariño. ¿Tu mejor virtud? No lo sé. Yo creo que no he traicionado a ningún amigo nunca. ¿Tu peor defecto? Pues a lo mejor eso mismo de la tranquilidad me lleva hacia cierta pasividad, ¿no? A no ser urgente, a no ser activo, a no ser primero, ¿no? Pero cuando hago cosas las hago con suavidad y con pasividad. No tengo ese furor, ¿no? de esto. Entonces, pues a lo mejor a veces hace falta un poco de más fuerza, de más coraje, creo yo. ¿Tu comida favorita? Bueno, no sé, ahí tengo muchas. Generalmente yo como todo, tengo una cocinera en casa magnífica y generalmente no le rechazo nada. Ni se te ocurra tampoco. Ni se me ocurra. Mira, ayer comimos unas habas, sí. Unas habas a la catalana, con trojita de jamón, con anís, con panceta, con hierbabuena, ¿no? Sí. Unas habas tiernecitas, bueno, una auténtica delicia. Un libro que no sea tuyo. Bueno, tengo varios. Yo siempre me acordaré del García Márquez, de Crónica de una muerte anunciada, porque es excelente. Fue un aldabonazo para mí. Sí. Y Pedro Páramo, o sea, de Rulfo. Sí. Es que, porque a mí el lenguaje, a mí lo que me atrae, más que la historia que me cuentan, que también, evidentemente, pero la manera de construirla, ¿no? El lenguaje empleado, la precisión del lenguaje. Y son dos obras en ese aspecto, ¿no? Pedro Páramo y Crónica, que siempre las tengo en la Una memoria. Película voy viendo ahora menos cine, ¿eh? Hace tiempo que empecé a ver menos cine y me desagrada porque oigo a mis amigos hablar de películas recientes y yo, pues la verdad, pues
hace ya tiempo que no voy, ahora no te podría, tendría que buscar, pero no Pues tengo. la siguiente pregunta, que es un actor y una actriz, vamos a cambiarlo Sí. por un escritor y una escritora. Bueno, O un pues, poeta y una poetisa. bueno, pues eso sí tengo varias. Mira, como poeta que aún vive, muy mayor, María Victoria Atencia, que es malagueña, por igual, por su finura, por su elegancia, por su precisión en el lenguaje, por su ternura. Es alguien a la que sigo y a la que admiro. Y como escritor actual, yo entre los novelistas, que también leo cada vez menos novela, pues Luis Landero me parece, su última Lluvia fina, por ejemplo, me pareció encantadora. Un político. Bueno, los políticos actuales yo creo que no vamos mejorando. Yo soy de la transición y estoy en la transición. Y yo creo que tuvimos mucha suerte, España. Tuvimos a un Adolfo Suárez que fue capaz de arriesgar hacia un futuro abierto hacia España, y tuvimos a un Felipe González que fue capaz de asegurar ese futuro con cierta paciencia, resistiendo bastantes tentaciones. Son dos figuras claves. Bastantes tentaciones. Evidentemente. Entonces, entre el impulso de uno y la seriedad y la paciencia de otro, que no se dejó llevar por grandes historias, me parece que construyeron una España que les debemos agradecer y que debemos conservar. Hoy en día hubiera sido impensable, ¿verdad? Impensables esos conceptos y no hay tranquilidad, no hay tranquilidad. Una ideología. Bueno, pues yo estoy con lo que decía Lorca, aquello, siempre estaré con los que menos tienen, en el sentido de que creo que hay que organizar la sociedad para dar protección a todos. Y eso es algo que ya se ha ido, ayer lo hablaba con un amigo, es algo que después de la Segunda Guerra Mundial la sociedad lo entendió, y tanto la socialdemocracia como la democracia cristiana alemana y un poco italiana convirtieron en construir un estado, llamémosle del bienestar, que se le ha dado, en donde las personas tengan cierta protección. Pues esa protección que en Europa tienen las personas no quiero que se pierda. Una religión. No sé, como decía aquel, yo soy católico no practicante, pero por rutina y por sociedad, porque conozco algunos católicos magníficos y algunos católicos no tanto. Entonces, pero es el sitio donde estoy. Un programa de televisión. El Tour. ¿Qué personaje público admiras? ¿Actualmente? ¿O del pasado? Bueno, yo admiraría, fíjate, es difícil, pero entre la historia siempre admiré a Abraham Lincoln, en el sentido de enfrentarse a aquella esclavitud que parecía natural en el mundo desde los griegos, de los romanos, de los egipcios, ¿no? Y ser capaz de decir no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? La esclavitud no, y me desemboca una guerra civil, una guerra, pero el hombre debe ser libre. Y a mí me parece que mantener esa dignidad humana ante un problema tan... Siempre me pareció que Abraham Lincoln era un hombre a respetar. ¿Qué personaje público detestas? No, eso no está bien decirlo. Pues dime... Hay alguno, pero no, pero hombre, yéndonos a la historia, pues claro, Hitler y Stalin se llevan la palma. Se llevan la palma, son dos asesinos en masa, ¿no? Sí, sí, y totalitarios en un sentido de no respetar la libertad del hombre, ¿no? Entonces, vamos, me horrorizaría que alguien pudiese repetir cualquiera de esos dos esquemas. Pues a verlos ahí los sé. No, por Dios. ¿Qué te pone de los nervios? Bueno, pues generalmente la mentira o la falsedad, ¿no? O la mala fe, la mala intención vista, porque cuando alguien actúa de mala fe, pero sin darse cuenta, ¿no?
cree que está haciendo bien, pues es disculpable. Pero cuando se actúa esto, y a veces lo he notado, pues la verdad eso me encorajina bastante. ¿Qué no perdonarías? Pues no te he dicho, la traición. Y de hecho, aunque jamás tomo... Es una cosa que yo me he notado, digo, es que yo no soy vengativo, jamás me he tomado... Cuando he notado una falsedad, una traición, lo único que he hecho ha sido apartarme de esa persona. O sea, jamás he tomado una venganza... que no sé si es bueno o malo, pero... Bueno, más tranquilo estás. Pero más, yo jamás, sí. Simplemente con aquello viejo del mayor desprecio no hacer aprecio. Sí, pues, sí, y que se debe hacer así. Y claro, yo creo que es una manera de estar en la vida que a mí me va bien. ¿Qué te hace reír? Bueno, muchas cosas. Todo lo que tiene gracia y todo lo que es simpático y todo lo que... Y sobre todo la naturalidad en muchas cosas, ¿no? Y un buen chiste, siempre. Eso siempre viene bien, además. Siempre viene bien. ¿Qué te hace llorar? Bueno, he llorado algunas veces, sí, he llorado algunas veces. No soy muy llorón, esa es la verdad, no soy muy llorón. Los hombres también lloran. Pero he llorado algunas veces, sí. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Pues a veces con ironía, que llega hasta el sarcasmo algunas veces, porque es una cierta facilidad que tengo el crear, bueno, es muy manchego, tú sabes que la ironía es muy manchega, ¿no? Eso de hablar con dobles sentidos, incluso triples, ¿no? Pues eso, y eso mucha gente descoloca mucho al otro, ¿no? Descoloca mucho al otro, ¿no? Y entonces... yo muchas veces pienso, digo, no nos puede traducir nadie, no. Porque el doble sentido que utilizamos no se puede traducir. No se puede traducir. A mí... Perdona, en Madrid me conocen por eso, porque soy muy manchego, muy irónico, ¿no? ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, tengo varios. Importantes, además. Sí, varios que afectan a las personas y a la honorabilidad de las personas y de los amigos, y evidentemente se mantienen. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Sí, yo creo que sí, no siempre, porque a veces no puede ir uno volcando sus sentimientos, le quiero decir, a veces hay que guardarse, hay que estar, pero cuando es necesario, evidentemente sí. Y sobre todo con el abrazo, con el afecto. No me cuesta el afecto y el abrazo. ¿Cuántas horas trabajas al día en este caso? Ahora menos que antes, porque para mí escribir no es un trabajo. Pero todo lo que se refiere, ahora estoy muy con la edición de libros para la editorial de mi sobrino y le he hecho horas, pero no lo noto, son horas que me complacen. Afortunadamente tengo ese, tengo eso, sí, ¿no? Menos afortunadamente. Menos mal además, sí. ¿Qué añoras de tu niñez? Ay, pues la ternura de mi madre, el afecto de mi padre, ¿no? O sea, eso, el sentirte querido de una manera por sí, simplemente por ser, por existir, ¿no? Sin que tú tengas que hacer nada, ¿no? Pues ese sentimiento es algo que, bueno, pues que yo añoro de mi niñez, y el asombro ante las cosas, ¿no? Pocas cosas, pero las esenciales, creo. ¿A quién eres incapaz de decir no? Sí, se lo he dicho a algunas personas, pero yo incapaz, personas a las que yo tenga que decir no, pues si se lo tengo que decir, creo que se lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero creo que se lo digo a casi todo, a quien lo precisa, ¿no? A quien lo precisa. Sí. ¿Tienes alguna manía? ¿Alguna manía? No lo sé, eso los demás lo dirían, pero no sé qué manía me puede... No tengo una manía concreta, no creo. ¿Un lugar para vivir?
Pues un lugar para vivir, yo estoy muy bien donde estoy, estoy muy bien donde estoy. Los dos sitios, hemos viajado poco, mi mujer, Mari Carmen y yo, no somos muy viajeros, pero hemos viajado evidentemente. Y lo que he visto, pues sí, está bien, me gusta, pero donde esté Madrid y Piedrabuena, que se quite Madrid está muy bien ahora, es muy vivible, ¿no? Muy amable, muy vivible su gente y Piedrabuena es una luz y un paisaje y unas gentes también. Y una tranquilidad, que ¿verdad? adoro, que sí. adoro. Y mi familia, por supuesto, que está allí. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Bueno, yo soy íntimamente rebelde. No soy no soy aparentemente rebelde, pero sí soy muy rebelde íntimamente. O sea, yo... Siempre con causa. Siempre con causa. Yo no entrego mi yo fácilmente. O sea, y contesto, aunque sea, a veces hay que decirlo con palabras y a veces con el silencio. Pero en ese aspecto no soy nada conformista. Tengo mi propia personalidad, mi propio ser, mi propio entender y no lo acomodo con facilidad a otros, ¿no? Lo cual no quiere decir que no respete y tome nota de las opiniones, evidentemente, pero vamos, no soy fácilmente conformista, aunque aparentemente, como no soy de formas extremadas, soy de formas suaves, pues parece que yo no acepto rebelde. todo y que yo no pueda ser rebelde. Rebelde no es ir dando voces por las calles. No, indudablemente, indudablemente. Paco, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Pues sí, la recuerdo, pero yo te contestaría que a la misma edad que otra persona se convirtió en mujer. Qué bonito es eso, qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Acabarla con dignidad y llegar conforme y con una sonrisa al último momento y saber que uno llega sereno a donde tiene que llegar. Un lema en tu vida. Pues procurar no hacer mal a nadie y cuando por circunstancias he hecho mal a alguien, porque es imposible. Sí, sí, y a veces no se adrede, claro. No te das cuenta, o a veces llevas por un impulso rebelde. Me he dado cuenta enseguida y la verdad es que me he sentido mal y si he podido, no me ha costado pedir perdón públicamente. Eso lo he hecho siempre. Paco, ¿cuál es la canción de tu vida? Hay varias. Los que vivimos la época de la transición estamos llenos de sonidos, de canciones de la época, ¿no? Como no recordar a Miguel Ríos, a Serrat, a todos. Pero esa que comienza diciendo, tú y yo muchacha estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Pues escúchala. Tú y yo muchacha estamos hechos de nubes, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos. Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, a quien quiero, extremeño, a quien admiro, con el que me he tratado mucho en este último momento y que es un ser angelical, que lo sigue siendo. La verdad es que esta canción evoca tantas cosas, ¿verdad? Muchas. Tiene que llover. Afortunadamente se cumple ahora, ¿no? Pues ya ven ustedes que en el día de hoy ha sido un placer contar con Francisco Caro, con Paco Caro, excelso poeta, excelsa persona. No lo pierdan de vista, por favor. Aún tiene que crear muchas cosas más para deleite de todos los que nos gusta la poesía. Gracias por venir y ya sabes, no cambies. Gracias a ti, Julián, y gracias a tener una casa tan amparadora para los poetas manchegos. Gracias. Muchas gracias. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover.